En este segmento hablaremos específicamente de la regla fiscal colombiana, que es una regla de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una regla que recoge las lecciones aprendidas por quienes incursionaron en primera instancia en este mecanismo de reglas fiscales para tratar de asegurar la sostenibilidad fiscal, particularmente los países europeos. Colombia adoptó la regla en el año 2011 por medio de la ley 1473 y tiene dos objetivos, que son la sostenibilidad fiscal, es decir, evitar un déficit fiscal excesivo, evitar que la deuda pública crezca insostenidamente. Y el segundo objetivo es que las finanzas públicas sirvan como herramienta de estabilización macroeconómica, es decir, que en las épocas de auge se ahorre para los periodos de las vacas flacas, pero que también en las épocas de crisis las finanzas públicas puedan utilizarse para estimular y dinamizar la economía. Esos son los dos objetivos que busca la regla fiscal colombiana: sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas y estabilidad de la economía. La variable que se utiliza como indicador para adoptar una meta numérica es el balance fiscal estructural. Y ya les hablaré en un momento de qué quiere decir estructural, que es la palabra clave acá. La ley establece unas metas puntuales para ese balance fiscal estructural. Cada 4 años se debe cumplir una meta numérica que está escrita en la ley. A largo plazo, el déficit fiscal estructural colombiano, establecido en la regla, debe ser del 1% del Producto Interno Bruto. La dificultad con la regla colombiana es una dificultad de comunicación y de explicación, porque el concepto de balance fiscal estructural es un concepto un tanto rebuscado, es una variable que no se observa, que no está disponible eh, sin hacer un cálculo de por medio, que no es algo que sea directamente observable. Hay que calcularlo. Y para calcularla es bueno definir el balance fiscal, lo que observamos, el déficit de 3.1% que tuvo el gobierno nacional en el año 2018, como la suma de dos componentes, un balance cíclico y un balance estructural. Entonces, definamos el balance cíclico y así dejamos el balance estructural entonces como un residuo, la diferencia entre el balance observado y el balance cíclico. ¿Qué es el balance cíclico? Las finanzas públicas pueden fluctuar sin que el gobierno intervenga por dos razones. Porque cuando la economía fluctúa, los ingresos fiscales fluctúan. Si la economía está en un gran auge, el gobierno recibe más ingresos fiscales. Si la economía está en una crisis, el gobierno recibe menos ingresos fiscales, particularmente de los impuestos. Y en el caso de Colombia, los ingresos del gobierno pueden fluctuar mucho también por lo que pasa con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo está alto, el gobierno recibe más impuestos de renta a las empresas petroleras y más dividendos de Ecopetrol. Si el precio del petróleo está muy bajo, como hoy en día, el gobierno va a recibir menos ingresos por cuenta de las empresas petroleras en sus impuestos y por cuenta de Ecopetrol, que pagará menos dividendos. Entonces, hay un factor de las finanzas públicas que depende del ciclo económico y del ciclo del precio del petróleo. Ese balance, ese componente es lo que se conoce como el balance cíclico. Ese hay que estimarlo. Y voy a explicar en la diapositiva siguiente cómo se estima. Volvamos a la definición del balance cíclico. La diferencia entre los ingresos cíclicos y los gastos cíclicos. Es decir, esos ingresos o gastos que se dan por el solo hecho de que la economía o el precio del petróleo no están en su nivel estable de largo plazo. Cualquier fluctuación en la economía o en el precio del petróleo genera unos ingresos o unos gastos cíclicos. Hablemos de los ingresos cíclicos. En el caso de los ingresos tributarios, estos surgen de la diferencia entre el Producto Interno Bruto observado y el Producto Interno Bruto potencial. Eso se conoce como la brecha del producto, como vimos en una clase anterior. Un subcomité de la regla fiscal evalúa el tamaño de esa brecha del producto y el comité de la regla fiscal define cuáles son los ingresos año a año que corresponden a ese factor cíclico. En el caso del petróleo, esos ingresos cíclicos dependen de la diferencia que hay entre el precio del petróleo observado y el precio del petróleo de largo plazo. Esa diferencia la evalúa un subcomité que se especializa en ese tema, en temas energéticos. Y la decisión final de cuánto de los ingresos del gobierno
por cuenta del petróleo son cíclicos, le corresponde al Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Por cierto, ese comité está integrado por 4 expertos de reconocida trayectoria, 3 decanos de las principales facultades de economía del país y los 2 presidentes de las comisiones económicas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Así se calcula el ingreso cíclico del gobierno nacional central. Pero también puede haber gastos cíclicos. En Colombia el punto de partida es que no hay gastos cíclicos. En otros países el pago del seguro de desempleo es un gasto cíclico. Ese gasto se activa si la economía está en una recesión. En Colombia no se considera que hay gastos cíclicos, excepto en una circunstancia muy particular, excepto cuando la economía está creciendo 2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento potencial. En ese caso, se puede activar, según la regla fiscal, un gasto anticíclico, solo en ese caso. Y ese gasto anticíclico tiene un techo. Según la ley, ese techo es el 20% de la brecha que exista en el Producto Interno Bruto. La brecha de que hablábamos al comienzo en esta diapositiva, la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial. Hasta ahora nunca se ha utilizado ese gasto anticíclico. Hasta ahora la regla fiscal colombiana ha funcionado sin gastos anticíclicos. Es posible que esos gastos anticíclicos, como veremos ahora más adelante, tengamos que estrenarlos en la actual coyuntura del coronavirus. Esta gráfica muestra esos 2 componentes del balance fiscal cíclico, el que corresponde al ciclo económico y el que corresponde al ciclo petrolero. Fíjense el del ciclo petrolero. Llegó a ser del 1.3% del Producto Interno Bruto en el 2016. ¿Qué quiere decir eso? El precio del petróleo cayó muy por debajo de su precio de largo plazo, los ingresos de la nación cayeron por razones cíclicas y ese fue el déficit cíclico en ese momento por cuenta del petróleo. Pero además en el 2016 la economía estaba creciendo por debajo del crecimiento potencial, se acumuló una brecha del producto y esa brecha del producto hizo que los ingresos fiscales cayeran, en este caso en 0,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, tanto por razones de carácter de ciclo económico como por razones de carácter del ciclo petrolero, el balance cíclico del gobierno nacional en ese año 2016 fue 1.8% del PIB. Es decir, un déficit que no es atribuible a las decisiones que haya tomado o haya dejado de tomar el gobierno, sino que es atribuible a la situación económica específica y a la situación petrolera específica de ese momento. Como ustedes ven, ya para el año pasado, el ciclo petrolero negativo había dejado de existir y fue más bien positivo, tanto como lo fue en el año 2012. Eso quiere decir que el precio del petróleo estuvo por encima del precio de largo plazo y había que, más bien, por cuenta del petróleo, ahorrar parte de esos ingresos. Es decir, ese fue un efecto positivo sobre el balance fiscal. En el caso del ciclo económico sigue siendo deficitario porque la economía sigue estando por debajo de su nivel potencial. Si ahora combinamos todos estos conceptos, miramos el balance estructural, los balances cíclicos y el balance total. Comencemos con el estructural. El estructural, como les decía, está definido en la ley. Es la línea negra que está en la parte superior. Es decir, es la meta de déficit estructural que existe para cada año en función de lo que fue establecido en la ley que creó la regla fiscal. Pero por supuesto, el déficit observado puede ser mayor y puede ser mayor si el balance cíclico es negativo. Eso quiere decir que se está cumpliendo con el balance estructural a pesar de tener un balance observado mayor, porque hay un componente de ese balance observado mayor que es de naturaleza cíclica, es decir, atribuible a las fluctuaciones de la actividad económica y a las fluctuaciones del precio del petróleo. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, en el año 2016, el déficit total fue 4% del PIB, pero el déficit estructural fue 2.2% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia, 1.8% del PIB, como comentábamos en la diapositiva anterior, es el resultado de que la economía estaba por debajo del pleno empleo y por ende los ingresos fiscales por debajo del pleno empleo y el precio del petróleo por debajo de su nivel de largo plazo y por ende los ingresos petroleros por debajo de lo que se esperaría en condiciones normales. Entonces,
Este es el mecanismo que tiene la regla fiscal para decir, estamos cumpliendo con la meta de déficit estructural, pero al mismo tiempo estamos permitiendo que el déficit observado pueda fluctuar en función de las condiciones económicas. Fíjense lo que pasó en el 2019. Déficit observado fue 2.5% del PIB. El año pasado no había espacio fiscal para tener más déficit por cuenta del petróleo. Muy por el contrario, con los buenos precios del petróleo que hubo el año pasado, más bien eso debió haber generado un menor espacio fiscal para el gobierno porque tuvo que haber ahorrado esa diferencia. Pero como la economía seguía por debajo de su nivel potencial, pues había un espacio del ciclo económico asociado al ciclo económico, que es el área que está en azul. Pero el año pasado, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal conceptuó que además existía una razón de carácter temporal ajena a lo que se había planteado originalmente como metodología de la regla fiscal, que justificaba que el gobierno pudiera tener un déficit un poco más alto. Y esa situación extraordinaria o excepcional está asociada al costo fiscal de la atención de los migrantes venezolanos. Es decir, el gobierno consideró que para poder acomodar los gastos asociados a la atención a la población migratoria, era necesario tener un espacio fiscal adicional. Ese es el área que está en rosado en el año 2019, un espacio fiscal adicional que otorgó el Comité de la Regla Fiscal. La pregunta del día es, ¿cómo vamos a enfrentar el coronavirus con la regla fiscal colombiana? Como les dije hace un momento, la ley que creó la regla fiscal en su artículo sexto estableció una opción para que el gobierno haga un gasto contracíclico que hasta ahora no se ha utilizado. Esa opción lo que dice es, y reitero, que si la economía crece 2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento potencial, el gobierno puede acudir a este mecanismo excepcional para incrementar el gasto público, pero le pone un techo, un límite al aumento del gasto público que puede hacer el gobierno. Ese techo es el 20% o una quinta parte de la brecha del producto. La brecha del producto la ha medido el Comité Consultivo de la Regla Fiscal año tras año. Se sabe cuál es la diferencia entre el PIB de hoy y el PIB potencial, y esa diferencia es la que se utiliza como base para decir que una quinta parte de esa diferencia puede ser el gasto público anticíclico extraordinario. También dice la ley que eso será transitorio y que se debe desmontar 2 años después del año en el que se haya adoptado. Por supuesto, suponiendo que la economía haya regresado a una tasa de crecimiento igual o superior a la de largo plazo. En estas condiciones, ¿cómo se aplicaría esta norma del ordenamiento legal colombiano para la actual coyuntura? Un estudio reciente de Fedesarrollo indica que el crecimiento de la economía este año podría ser menos 2%, es decir, una contracción del 2%. Eso incluso en un escenario optimista. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a crecer menos 2. El crecimiento potencial de Colombia o de largo plazo es del orden de 3,6. Entonces, claramente vamos a estar muy por debajo de ese crecimiento potencial. Más de 2 puntos porcentuales por debajo de ese crecimiento potencial. Es decir, con el hecho de crecer al 1.6% ya estamos 2 puntos por debajo del crecimiento de largo plazo y ya se podría activar este mecanismo. Y muy probablemente vamos a estar muy por debajo, mucho más abajo de un crecimiento del 1.6. Vamos a estar muy probablemente en territorio negativo. Entonces, hay sobrados argumentos para invocar ese artículo y particularmente esta cláusula que permite el gasto anticíclico. ¿De qué magnitud puede ser ese gasto anticíclico? Las últimas mediciones de la brecha del PIB a finales del 2019, antes del coronavirus, hablaban de una brecha equivalente al 4.7% del producto. Es decir, estamos a 4.7% del nivel potencial en materia económica. Después de pasado este año, y con una economía que crezca menos 2%, esa brecha se va a ver ampliada. Esa brecha va a llegar a ser por lo menos del 10% del Producto Interno Bruto. Si la regla fiscal dice que se puede gastar el 20% de esa brecha, pues estaríamos hablando de que se puede hacer un gasto adicional de 2% del PIB. Pero si la caída este año es mayor a menos 2%, pues la brecha es mayor a 10% y por lo tanto el programa anticíclico de gasto puede ser mayor a 2% del PIB. Pero puede ser que incluso eso sea insuficiente. En ese caso hay dos opciones.
Una es por la vía de un decreto legislativo, es decir, aprovechando la emergencia económica, uno podría modificar ese 20%, ese numerito que está en la ley. Es decir, uno podría decir que el gasto anticíclico no debe ser 20% de la brecha del producto, sino que puede ser más. ¿De dónde surgió ese 20%? Ese 20% es realmente arbitrario. La cifra correcta debe ser la cifra de, si yo hago un gasto, ¿cuánto gasto necesito para volverme a llevar al nivel potencial? Y eso tiene que ver entonces con el efecto multiplicador del gasto público. Si yo gasto un peso por cuenta del gobierno nacional, ¿cuánto me da eso en términos de PIB? En Colombia se ha estimado ese multiplicador en una cifra del orden de 1.5. Entonces, si yo gasto 1 de gobierno, puedo generar PIB por 1.5. El porcentaje técnicamente correcto para definirlo en la ley debe ser el inverso de ese multiplicador. El inverso de 1.5 es 0,67, es decir, un 67%. Uno podría decir que el gobierno podría gastar este año el equivalente al 67% de la brecha del producto. Si la brecha del producto es 10%, pues entonces uno podría tener un gasto público de 6,7% del PIB. ¿Es suficiente 6,7% del PIB? Seguramente sí. Ahí la restricción no sería la regla fiscal. La restricción sería la posibilidad de financiar sanamente ese mayor déficit. Pero 6,7% del PIB no parece un número exagerado, por lo menos para los estándares de las economías avanzadas. La semana pasada, los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, aprobó un paquete de estímulo fiscal de 10% del Producto Interno Bruto. No estoy diciendo con esto que ese es el paquete fiscal que debe tener Colombia, el choque fiscal, el estímulo fiscal. Lo que quiero decir es que la misma regla fiscal colombiana nos permite hacer, sin ningún ajuste, un estímulo fiscal del 2% del PIB. Y si se cambia este porcentaje que está en la ley, del 20% de la brecha del producto, que es lo que se puede gastar, si se cambia ese porcentaje, incluso el estímulo fiscal podría ser aún mucho mayor. Pero hay una opción alternativa. La misma regla fiscal, en su artículo 11, dice que en eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país y previo concepto del CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, se puede suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se llegara a necesitar un estímulo fiscal mucho mayor al que menciono en las diapositivas anteriores, la misma regla, la misma ley establece un mecanismo de excepción, una cláusula de escape. Es decir, no tenemos que tirar a la basura la regla fiscal para poder hacer un paquete fiscal anticíclico como el que requiere la economía en medio de esta crisis del coronavirus. Tirar al cesto de basura la regla fiscal sería un error, porque la misma regla nos está diciendo cómo podemos manejar la actual coyuntura.